Recibimos a la diputada del Partido Nacional, Analía Piñerúa, a quien le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola. ¿Cómo se está el día después de las elecciones nacionales y después de tantos meses y meses y meses de trabajo, ¿no? Me imagino como bajando un poco a tierra. Sí, hoy bajando a tierra es cuando uno empieza a sentir el cansancio de prácticamente un año de trabajo intenso, porque no es solo en el año electoral, sino es el año previo en que se trabaja mucho y bueno, y no con el resultado que hubiéramos deseado, así que no es un buen día. Bien, lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? El resultado ya más o menos se vislumbraba, eso cambió un poco la procesión de cómo se vivió en el día de ayer, bueno, lo que fue el resultado final. Quizás ayer lo hayamos vivido con menos dramatismo que en el caso nuestro de quienes integramos Alianza Nacional en las internas y el 26 de octubre. Es decir, para nosotros tanto el resultado del 1 de junio en las elecciones internas como el del 26 de octubre fueron resultados inesperados. Nosotros esperábamos otro resultado y entonces lo vivimos con un dramatismo mucho más intenso que el de ayer, en que si bien todos trabajamos para ganar y siempre hasta el último minuto estamos pensando que un milagro es posible, sabíamos que era muy difícil. Esos dos golpes duros que mencionaba usted, ¿no? Bueno, que fueron notorios, ¿de alguna manera también repercutió lo que fue el resultado de ayer? No, yo creo que no, es decir, el estado de ánimo después de la elección interna y para quienes estábamos junto a Jorge Larrañaga, la gente se recuperó, la actitud de él colaboró, porque él tuvo también su duelo, como lo deben de tener todos los seres humanos cuando tienen un revés en la vida. Es lógico que haya hecho su duelo, pero inmediatamente se incorporó al trabajo en una actitud que desde el punto de vista partidario fue una actitud muy bien vista por los blancos y también por su grupo. Nosotros, aun cuando él estaba en ese retiro que se tomó después de la elección interna por vía de mensajes, le aconsejábamos que si bien era una decisión personal muy difícil de tomar, que era lo mejor para el partido, y entonces al él asumir esa actitud, el sector, el grupo, los militantes se sumaron a la batalla y hubo una gran militancia, un gran trabajo militante hasta el 26 de octubre. Incluso se dio un cambio, ¿no? La actitud de Larrañaga, lo que fueron aquellos primeros días, seguiría un primer mes a lo que vimos en los últimos días, ¿no? Quizás menos de un mes, más combatiente, ¿no? Mucho más combativo, pero yo diría que él se tomó, su duelo duró bastante poco para lo fuerte que fue para todos ese golpe en las elecciones internas, y la verdad que le puso un entusiasmo muy fuerte. Y eso se contagió a la militancia y a los dirigentes intermedios, que es absolutamente necesario para mover al sector. Eso tuvo un efecto importante en el trabajo posterior. La gente trabajó con mucha intensidad. Eso también se lo han valorado, ¿no? Desde el otro sector del Partido Nacional. Sí, se le ha valorado, especialmente el candidato, el Luis Lacalle Pou lo ha mencionado en varias oportunidades. En el fondo es eso de ser orgullosamente blancos, como decía Wilson Ferreira en un discurso que ayer los muchachos pasaban en la sede partidaria mientras estábamos esperando el momento del escrutinio. Bien, pasaron muy poquitas horas, ¿no? Pero ¿qué análisis se hace de lo que fue el resultado de ayer, por lo menos en esta primera instancia? Y bueno, el resultado no es el resultado que nosotros hubiéramos querido. Si bien a partir del 26 de octubre era un resultado previsible, nosotros hubiéramos querido que fuera otro resultado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de que esto haya sucedido? Bueno, que yo creo que esto tiene que ser motivo de un análisis sereno, muy conversado, amplio. Yo recuerdo que en la elección pasada, Luis Alberto Lacalle Herrera, cuando pasó la elección, él intentó hacer un ejercicio de autocrítica con los dirigentes de todo el país. Y algo se ensayó y algo se hizo. Me parece que esta vez tenemos que apostar a más, ¿no? A hablar con los compañeros, ver cómo la ven ellos y también hacerlo desde un punto de vista más profesional, estudiando bien cuál es el estado de situación de la opinión pública y por qué se dan estos resultados, ¿no? Hay varias cosas que hoy me pregunto y que para lo que no encuentro respuesta, que me empecé a preguntar el 26 de octubre, ¿no? Para lo que todavía no encuentro una respuesta. Y entre esas cosas que usted menciona que se preguntaba,
ha manifestado más de una vez que no estaba de acuerdo con la postura por la positiva. ¿Cree que eso tiene que ver? Yo creo que hay que distinguir dos cosas por la positiva. Uno, que es una actitud de vida, que es lo que la calle Pou siempre menciona, que es su actitud vital, el por la positiva, y que yo la comparto. Eso de derribar muros, de tender puentes, de dialogar, a mí me parece que está muy bien. Y el ver la vida desde una óptica positiva me parece que está fantástico. Yo soy partidaria de eso, me gusta la gente que tiene esa actitud de vida, que dialoga y a su vez que ve las cosas positivamente, que no me gusta esa gente que siempre tiene una perspectiva gris, una perspectiva negra de las cosas. Por un lado es eso. Y por otro lado, lo que yo creo es que la positiva, lo que no debió en alguna medida fue cercenar la posibilidad de marcar con más fuerza errores, omisiones y hasta a veces claras actitudes violatorias de la Constitución, como ocurrieron en la previa a las elecciones del 26 de octubre, en esta segunda etapa. Esa participación del gobierno, de los representantes del gobierno, de la publicidad oficial en la campaña, creo que nosotros debimos haberlo manejado con mucho más fuerza. O sea, el tema de la positiva a veces, ya no como actitud de vida, sino como estrategia política, en algunos casos creo que cercenó la posibilidad de marcar algunas cuestiones en relación con el Frente Amplio, que son esas interrogantes que yo hoy me pregunto si la gente las vio, y si las vio, ¿por qué las dejó pasar? ¿Por qué le pareció que no eran importantes para evaluar la gestión de un gobierno y darle nuevamente su confianza? ¿A usted le hubiera gustado una actitud más crítica, no? Claro, en realidad Larrañaga y nosotros mantuvimos una actitud bastante más crítica porque, bueno, era un poco la tónica que el sector había mantenido desde la campaña de la elección interna hasta el 26 de octubre y con posterioridad. O sea que hubo un sector del partido que fue crítico. Pero yo creo que tendríamos que haber concertado más esa actitud. Que no sé si... ¿Se planteó en algún momento antes de esta segunda vuelta tener algún posicionamiento? Bueno, lo conversamos entre nosotros y claramente fue la estrategia que continuó o que profundizó Larrañaga. Yo tampoco sé, y es de las preguntas que tengo para adelante, si eso es definitorio o no es definitorio en el resultado electoral. Yo creo que hay cosas que me parece que yo no entiendo por qué las personas, los ciudadanos a la hora de votar dejaron pasar, ¿no? Porque eran cuestiones que hacían a las preocupaciones más importantes de los ciudadanos. Por lo menos las encuestas de opinión, la educación, la seguridad. Yo el tema educativo le doy tanta importancia para el futuro que me parece grave que hayamos apostado a un continuismo. En materia de seguridad ni que hablar, ¿no? Porque además el continuismo implica en este caso no solo de que todo está bien hasta hoy, sino que además va a ser el mismo ministro, la misma política de seguridad hasta el momento. Pero en materia educativa, si uno se pone a pensar que fue durante el gobierno de Vázquez en los que se tomaron las medidas que fueron más nocivas para el sistema educativo, yo no sé si la gente lo vio tan claramente como era y lo dejó o simplemente lo dejó pasar. Son preguntas que me hago y que bueno, con el tiempo tendremos que encontrar las respuestas, porque como partido y pensando en el futuro y pensando que todo partido apuesta a llegar al gobierno, son cuestiones que deberemos plantearnos como tantas otras. Sin llegar capaz que tan lejos y hablar de llegar a un gobierno, ¿cómo va a ser el Partido Nacional como oposición, ¿no? Porque ayer la calle Pou hablaba también de continuar un poco con esta actitud desde lo que va a ser el Parlamento, ¿no? De lo que va a ser la postura que van a tener allí. ¿Usted cree que ahí también puede llegar a afectar el rol del Partido Nacional si se continúa con esta actitud positiva y no se es un poco más crítico? No, yo en eso estoy de acuerdo. La calle Pou habló de acuerdos puntuales, a mí me parece muy bien. El Partido Nacional tiene una larguísima tradición de diálogo con quienes han ejercido el gobierno. Y creo que lo más, sin estar apelando permanentemente al pasado, pero creo que lo más gráfico, lo que más ejemplifica lo que ha sido la actitud histórica del Partido Nacional fue la actitud de Wilson Ferreira Aldunate cuando, ahora estamos a punto de conmemorar el aniversario, fue dejado en libertad
al final de la dictadura, después de las elecciones de 1984, que hasta nosotros que éramos militantes activos de su sector, esperábamos una reacción dura y destemplada, si se quiere, porque era lógico que él asumiera esa actitud. Fue todo lo contrario, y él esa noche, cuando es liberado, tiende una mano y dice que va a ayudar al quien había ganado, al doctor Sanguinetti, que era quien había ganado en ese momento la elección, para consolidar la transición democrática. Y esa ha sido la famosa gobernabilidad de aquel momento. Esa ha sido tradicionalmente la actitud que ha tenido el Partido Nacional. Nunca ha sido de oposición destructiva, como nosotros hemos visto en la historia reciente. No ha sido la actitud del Partido Nacional, y evidentemente, de acuerdo a lo que sus principales dirigentes han dicho, tanto Lacalle Pou como Larrañaga, no va a ser la actitud que va a tener en el futuro. Ahora, ¿cuál va a ser el rol de Jorge Larrañaga en el Senado, teniendo en cuenta también que va a estar el rol de Mujica, ¿no? y que tienen un buen vínculo con Mujica? Y bueno, ese puede ser uno de los puentes que se pueden tender para ir logrando acuerdos. Si uno repasa el discurso de Vázquez de ayer de noche, él también habló de diálogos, de tender puentes. Eso implicaría un cambio en la actitud del Frente Amplio, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos en cuenta del Frente Amplio en el gobierno, lo que fue el primer gobierno de Tabaré Vázquez, donde ni siquiera hubo coparticipación en las empresas públicas, en los entes autónomos y servicios descentralizados, pasando por el gobierno de Mujica, en el cual hubo acuerdos multipartidarios, a los que luego algunos sí, pero yo creo que los dos más importantes, que fueron en materia educativa, no se pudieron cumplir. Y si tenemos en cuenta más lo que fue la actitud en el Parlamento, ¿no? Donde la oposición contó muy poco a la hora de negociar y de discutir leyes importantes. La más importante, que es la ley de presupuestos, las de rendiciones de cuentas y otras leyes, porque si uno ve el número de leyes que se votaron con los votos del Partido Nacional o del Partido Nacional y del Partido Colorado, son muchos, pero lo que importa no es la cantidad, sino la calidad, o sea, el rol, la importancia de esas leyes. Realmente en las leyes importantes la oposición no fue tenida en cuenta. En muchos casos advirtió situaciones que podían darse en el futuro, como la inconstitucionalidad de algunas leyes, y tampoco fue escuchado. Después la Suprema Corte de Justicia cumplió el rol que tenía que cumplir y declaró la inconstitucionalidad. O sea, implicaría esto que anuncia Vázquez anoche, implicaría un cambio de actitud del Frente Amplio muy, muy notorio respecto de la oposición, que para mí es bienvenida. Yo creo que el país es la forma en que debe manejarse, es decir, las mayorías, que son legítimas y son reconocidas, hay que administrarlas de manera de que nunca impliquen un avasallamiento de las minorías. Bien, volviendo a lo que es el rol de Larrañaga, no hablamos el rol de Larrañaga dentro del Parlamento. ¿Cómo está el rol de Larrañaga o la figura de Larrañaga en el Partido Nacional y a nivel político? ¿Cree que hay posibilidad de un Larrañaga nuevamente candidato o líder del Partido Nacional? Bueno, yo creo que eso, en primer lugar, es difícil de conversarlo hoy, y más sin haber tenido con él una conversación, porque eso implica una decisión personal que yo no puedo anticipar, y sería un atrevimiento de mi parte anticipar actitudes. Lo que sí digo es que Larrañaga termina esta campaña electoral, continúa, al finalizar esta campaña electoral, continúa siendo un líder. Si bien pierde la elección interna, mantiene una muy importante representación parlamentaria, que es exactamente igual al del otro sector del partido en la Cámara de Diputados, y un poco menor en la Cámara de Senadores, que es una situación bastante particular también, ¿no? Es decir, no es, en la historia reciente no fue una situación habitual que hubiera tanta paridad entre los dos sectores fuertes del partido, así que es una situación interesante también. Bien, volviendo a los números que se dieron, el Frente Amplio votó muy bien
en el interior, ¿no? Y el Partido Nacional no tan así en lugares claves. ¿Qué análisis se hace de esto? Y bueno, yo creo que ha habido un trabajo muy intenso y muy particular del Frente Amplio en esos lugares donde eran bastiones que les costaba, en los que les costaba penetrar. Y bueno, ya ha habido mucho trabajo. También es cierto que han habido departamentos que ya vienen casi tradicionalmente frente amplistas, como Montevideo, donde disminuyen el electorado, ¿no? O sea, eso se da un cierto equilibrio, lo cual no quiere decir que esta situación se mantenga para las elecciones departamentales, ¿no? Hay departamentos que uno dice, ganaron en lo nacional, y ya habían ganado en otras oportunidades también en lo nacional. Sin embargo, a la hora de elegir gobernantes departamentales, nuevamente la ciudadanía se vuelca fundamentalmente hacia el Partido Nacional, ¿no? En la mayoría de los casos, hacia el Partido Nacional. ¿Ya se está pensando en lo que son las municipales? Y bueno, yo creo que yo en esto comparto con Jorge Gandini que el tema en Montevideo debió haber sido un tema dilucidado con mucha más anticipación que lo que en definitiva lo va a ser. A mí me pareció bueno el haber planteado candidaturas con mucha anticipación, como ocurre en el interior del país. Yo no digo de darle prioridad a las candidaturas departamentales sobre lo que es el foco en lo nacional, ¿verdad? Que a veces eso también sucede. Uno ve a veces en algunas situaciones en el interior que parece más importante la candidatura a intendente. Sí, porque muchas veces en la realidad cotidiana para la persona es más importante eso que lo nacional, pero creo que hay que saber jerarquizar las cosas, porque las dos cosas son importantes. El gobierno nacional y el parlamento son muy importantes para la vida del país. No digo que haya que jerarquizar lo nacional, pero sí me parece que en Montevideo fundamentalmente tenemos que rejerarquizar lo que son las elecciones departamentales. Y en definitiva estamos llegando al final del año preelectoral en lo departamental sin haber definido claramente cuáles son nuestras candidaturas. Yo, que fui candidata a la Intendencia de Montevideo en las elecciones pasadas, debo decir que el tiempo no alcanza, ¿no? Yo recuerdo que fui proclamada en los últimos días de enero, y cuando estábamos pudiendo consolidar algunas cosas, es verdad que se mejoró notoriamente el desempeño electoral del Partido Nacional en Montevideo en las elecciones departamentales de 2010, no, el tiempo no alcanza para preparar el escenario. Entonces, lamentablemente no hemos podido definir el tema de las candidaturas. Yo hubiera deseado... ¿En qué está el tema de candidaturas hoy? Y hoy, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Esperemos que se defina en los próximos días, pero todo estaba concentrado en la elección nacional de 26 de octubre y después en el balotaje, y fueron temas que se fueron postergando. Obviamente que además... está el partido de la Concertación, que es en el que nosotros aspiramos comparecer con un candidato. No estamos pensando, por lo menos en lo personal y con la gente que yo converso de mi sector, no estamos pensando en otra cosa. Bien, ¿cuál va a ser su rol como mujer, como política en los próximos años? Bueno, no sé, ya he llegado a una altura de mi vida en que puedo elegir desde dónde estar. Siempre voy a trabajar por mi partido. Yo soy de las que ando siendo orgullosamente blanca por la vida, como decía Wilson, así que voy a seguir colaborando con mi partido como colaboré en esta campaña y en tantas otras. ¿Cómo influyó el tema de la cuota? En el Senado hay un número importante de mujeres, pero en diputados no se dio así. Sí, la verdad que las carencias que tiene la ley y que ya a través de un estudio de Naciones Unidas y a través de nuestra práctica ya lo habíamos visto, pusieron en evidencia que la solución no generó demasiados resultados, ¿no? En el caso de mi partido, inclusive la representación femenina en la bancada de diputados disminuyó. Con lo cual vamos a tener que pensar para adelante en cómo hacer las cosas. Hubo cuestiones que, hay cuestiones que la ley no puede resolver. Claro. Y es que siempre que se pensara que la tercera tenía que ser mujer, cuando la ley no dice eso. Que las suplencias de algunas mujeres que están llamadas a desempeñar otro rol fueran hombres.
ese tipo de situaciones la ley no las puede solucionar. La ley no puede solucionar todo. Hay un tema de cabeza, de cultural, por el que todavía vamos a seguir Hay un debe ahí todavía en el Uruguay. batallando. O sea, el tema de la discriminación, evidentemente sigue habiendo existe. Discriminación, machismo. Sí, claramente sí. Si no, con la ley y con otra cabeza, el resultado hubiera sido distinto. O sea que este es un llamador para decir, bueno, está bien, hubo un instrumento que yo soy partidaria de que se vuelva a aplicar en otras elecciones, porque a los hechos me remito que no, el resultado todavía no está, y esto es un llamador también para darnos cuenta de que las mujeres todavía tenemos mucho camino por recorrer, sobre todo en política, ¿no? Porque en los ámbitos profesionales, inclusive de las empresas, ya hay, la mujer ya ha ganado un terreno muy importante, pero en materia política todavía hay mucho camino por andar.